presento a continuación va a ser una investigación que hice acerca del movimiento de descolonización en México. Voy a dar unos ejes temáticos bajo los que voy a manejar la información. Voy a dar un estado de la cuestión, voy a dar un eje empírico y un eje teórico. Al final voy a dar algunas conclusiones y recomendaciones someras. Voy a explicar con subtemas lo que se ha trabajado, la existencia de los trabajos de descolonización en México, y me voy a enfocar un poco más en los trabajos de descolonización en el mundo. Esto, como voy a aclarar más adelante, es porque en México la investigación en temas descoloniales es incipiente y escasa. El movimiento de descolonización en México. El movimiento de descolonización en México lo voy a tratar desde un punto de vista regional, porque el movimiento de descolonización es muy amplio, entonces vamos a tener que tomar en cuenta lo que se ha llevado a cabo en nuestro país. En nuestro país no se han llevado a cabo grandes estudios acerca del tema, pero sin embargo tenemos que profundizar, empezando por dar un vistazo general, un marco general de qué es el movimiento de descolonización. El movimiento de descolonización en el mundo es un movimiento que surge a mediados del siglo XIX-XX, de 1950 a 1960, como respuesta a la teoría del desarrollo, que es una teoría que trata de impulsar las dictaduras latinoamericanas para imponer el capitalismo y el neoliberalismo en los países de nuestra América. La teoría de la dependencia ahí surge como una contrapropuesta de desarrollo. La teoría de la dependencia lo que nos dice es que las potencias del centro, las grandes potencias como son las europeas y la norteamericana, imponen su capital en nuestros países para después obtener ganancias de la periferia. Nosotros nos encontramos en la periferia y por eso creamos teorías de la descolonización. El movimiento de descolonización es un tema global. Abarca desde el Sahara Occidental hasta Andalucía, pasando por Marruecos y llegando a América Latina. Este tema se ha considerado como el más original tema teórico que ha propuesto la teoría y la intelectualidad, por así llamarla, latinoamericana. Dando un marco empírico de lo que se ha hecho, pues las publicaciones han sido sobre todo en Latinoamérica. En México no se ha hecho mucho formalmente. Esto debido a que nosotros tenemos una tendencia a hacer una investigación un poco más, no sé cómo llamarlo. Nuestra investigación es somera porque estamos impregnados por el nacionalismo revolucionario que se genera después de inicios del siglo XX. Después de la revolución se empieza a crear un falso nacionalismo donde tenemos idea de que la colonia ya pasó y de que estamos en un nuevo estatus histórico, por así decirlo, cuando nunca hubo un proceso de descolonización, simplemente se ignoró. La colonia se ignoró y pasamos de ser México prehispánico a ser de repente independientes con un lapso de 300 años en el olvido. Esto explica muy bien por qué nuestra historia es incompleta. Nuestra historia es incompleta porque nunca llevamos a cabo un proceso de descolonización. Para llevar a buen fin nuestras investigaciones vamos a retomar un poco lo que se ha hecho en nuestro país. Lo que se ha hecho en nuestro país básicamente ha sido un retomar las raíces gracias a nuestro pensamiento de nuevo del nacionalismo posrevolucionario como proyecto nacional, ya que Gabino Vasconcelos y Justo Sierra, después de ser los impulsores del nacionalismo posrevolucionario, lo que hicieron es crear una imagen de lo que es México, los paradigmas establecidos que tenemos hasta hoy, lo que ya hemos hecho, lo que no hemos hecho y lo que tenemos que hacer. Eso sigue establecido en las mejores universidades de nuestra nación. En la UNAM sigue siendo tema prioritario estudiar el nacionalismo revolucionario como se enseñó hace 100 años. En cualquier cátedra de estudios de historia mexicana, lo primero que te dicen es cómo inició el proceso de nacionalización que viene con Juárez, después con Porfirio Díaz y después ya hay un limbo enorme. Yo no digo que esté mal ni que esté bien, simplemente digo lo que hay.
y así es como se ha dado la historia en nuestro país. Esto nos deja un limbo enorme que no ha dado espacio para llevar temas recientes, originales, como son la descolonización. La descolonización encontró nicho en Latinoamérica porque ahí no pasó ese proceso de nacionalización tan enfermo como el que vivió nuestro país. Nuestro país tenía en búsqueda de la eterna identidad que nunca ha encontrado porque no va por ese camino según Bonfil Batalla. Y gracias a que hemos tenido esa terquedad de regresar a nuestros orígenes por el medio del nacionalismo, donde decimos los indígenas sí pertenecen a nuestra nación, pero pertenecen antes de 1492, o sea, antes del descubrimiento. Hasta ahí sí pertenecen, y quizás hasta 1521, pero ya después de 1521 ya no existen, y se ocultan 300 años, resurgen en 1810, con la independencia, y volvemos a nacer como país. O sea, eso es totalmente una edad media creada, inventada para nosotros. Podemos decir entonces que el movimiento de descolonización en México se encuentra en una etapa incipiente de desarrollo, donde los principales investigadores, las academias, los institutos y las universidades están empezando a esbozar un esfuerzo por construir esa descolonización. A pesar de que las universidades actualmente se encuentran más enfocadas en temáticas como lo son la interdisciplinariedad, lo que más intentan rescatar a algunos de sus académicos y algunas de las facultades es hacer esfuerzos por descolonizar el saber. Ellos no lo llaman así, ellos le ponen otro título. Ellos dicen que eso es emancipación, liberación o independencia epistémica, lo cual no es incorrecto. Simplemente se niegan a utilizar el término de descolonización, quizá por el cliché o por el estigma que ha generado. El estigma de que no se puede descolonizar una colonia simplemente dejando de pensar igual. Sin embargo, el movimiento en sí ha demostrado que no se trata de eso. En México, nuestros esfuerzos, como ya dije, están iniciando, no tienen mucho tiempo que se han desarrollado. Este es el momento clave, quizá, para América Latina, en el que se genera más producción teórica que en otros siglos. Quizá esto se asemeja un poco a mediados del siglo XX, donde se generaba mucha producción y se acabó con las dictaduras militares. En estos tiempos ya es más difícil que se genere una dictadura militar en América, por ello se implementa más el neoliberalismo aceleradamente en nuestros países para evitar que se llegue a un desarrollo e independencia epistémica como ha venido siendo. Por ejemplo, en nuestro país, en México, las reformas estructurales en la educación lo que han hecho es que la educación pública cada vez tenga menor papel preponderante en nuestro país y que se privatice la educación en vez de que sea gratuita. Sin embargo, los bastiones de la resistencia descolonial todavía existen, y todavía existen en muchas universidades. No en muchas universidades, básicamente son en la UNAM y en la UASM, y en la UASM es muy reciente y gracias al rector Dussel. Si no hubiera llegado el rector Dussel, no hubiera movimiento de descolonización en la UASM, y yo estoy casi seguro de ello. Sin embargo, en la UNAM ya lleva desde 1987, desde que lo fundó Rubén Bonifaz, y no ha tenido mayor auge. De hecho, ha ido decreciendo. Los estudios descoloniales toman un nuevo auge a partir del siglo XX, 21. Y esto con esfuerzos como los del 132 y otras movilizaciones que han enseñado que la sociedad mexicana no está conforme con lo que hay. Y no se está conforme porque lo que hay ha sido inventado, impuesto o dictatorialmente insertado en nuestras vidas, simplemente por de facto por el orden colonial del centro. Y la periferia también tiene algo que decir. Cuando la periferia tiene cosas que decir, entonces surgen movimientos descoloniales como el que se está forjando apenas recién inicia el siglo XXI, y como se estuvo formando a mediados del siglo XX. Hubo 50 años de letargo donde no se profundizó mucho, 40.
Sin embargo, sirvieron como base para que ahora pueda relanzarse el movimiento descolonizador en el siglo XXI y podamos hacer nuestros esfuerzos para llevarlo a un mejor fin. Pero nunca tenemos que olvidar que el movimiento de descolonización, cuando se generó, nunca fue solitario de un país o de una región. Siempre ha sido en el diálogo sur-sur. O sea, que Latinoamérica tiene que hablar con Arabia, tiene que hablar con la Asia oriental más olvidada, como lo son Corea, Indonesia, los hindús, China, la China olvidada, Singapur, Vietnam, etcétera, donde hay muchísima historia. También en Marruecos, también en el Sahara Oriental y Occidental, en Egipto, en fin, hay grandes autores como Amir Amin que llevan a cabo estudios de descolonización. Ha habido grandes esfuerzos desde Sevilla, es importante decirlo, porque Sevilla tiene seminarios de descolonización y eso nos dice mucho. Sevilla no es de la periferia, sin embargo ellos se sienten de la periferia. ¿Por qué? Porque los sevillanos fueron conquistados. ¿Conquistados por qué? Por los pueblos españoles que no eran de Sevilla. Entonces, es importante notar que la misma Europa se siente colonizada por cierta parte de Europa. Así que los estudios de descolonización son materia de hoy día, son los estudios que más esfuerzo han puesto, más novedad se han imbrincado en el mundo, y por eso es importante seguirles el rastro. La investigación lo que ha hecho es ver qué hay en México, y en México vamos a la par del mundo, vamos iniciando un estudio que no tiene mucho tiempo, que es nuevo, que es original y que es generado en Latinoamérica. Sobre los estudios formales de descolonización en México, empiezan en 1987 con Rubén Bonifaz Nuño, quien funda el Seminario de Estudios para la Descolonización de México. Incorpora varios de los referentes que nos da Bonfil Batalla con su libro México Profundo en 1987 también. Su obra nos hace entender un poco el estado de la cuestión en el que se encuentra nuestra nación, debido al sincretismo ya denunciado. Otra de las particularidades que tiene el movimiento de descolonización mexicano es que a partir de 2001, del nuevo milenio que inició en el 2000, los estudios de descolonización empiezan a enfocarse más en la descolonización epistemológica, ya no tanto como un tema general. En México se tiene la idea de que la descolonización es imposible. Es imposible porque ya tenemos impregnada la raíz colonial. Sin embargo, esto carece de validez objetiva. Esto debido a que realmente la descolonización empieza por el pensamiento, por eso es una descolonización epistémica. La descolonización epistémica nos hace pensar nuevas cosas, no tanto regresar a lo antiguo como pretende lo prehispanista, ni tanto seguir con lo que tenemos, que sería un colonialismo New Age. Una de las perspectivas que debemos tener en cuenta también es que para entender el movimiento de descolonización mexicano, es que se ha llevado a cabo desde inicios del siglo XX con Vasconcelos y con Edmundo Gorman, quien en su libro de la invención de América ya denunciaba que los términos, los paradigmas que son establecidos no siempre son los mejores, sino son impuestos. Él dice al inicio, ¿quién dice que se descubrió América? Se inventó, o mejor dicho, Colón dijo un día, la voy a inventar. Entonces, desde ese tipo de producción teórica que él inicia a inicios del siglo XX, nos está diciendo que los paradigmas establecidos por Occidente están mal. Sin embargo, no empieza un estudio de descolonización. Lo que él empieza es una serie de denuncias que siguen con los autores posteriores, que no son muchos, sin embargo los existen, que empiezan a decir que lo que hacemos en América es una copia de lo que se hace en Europa. Ya lo dice Simón Rodríguez. Si tanto les gusta copiar, ¿por qué no imitan la originalidad? Esto es muy gracioso porque ellos, más que nada, lo que tratan de decirnos es: hay que generar un pensamiento original desde Latinoamérica, un pensamiento original desde México.
Los esfuerzos no son vastos, sin embargo los existen, como ya lo repetí. Hay un seminario en la UACM Cuautepec que se encarga de estos estudios, el Seminario de Estudios para la Descolonización, Foro de Descolonización Cuautepec. Este tiene los propósitos individuales o particulares también de ayudar. Esto porque el movimiento tiende a particularizarse demasiado. En los pocos años que he llevado estudiando esto, que ha sido 4 más o menos, se han visto intentos desde la antropología jurídica de hacer leyes emancipatorias para los pueblos originarios. Se ha visto desde la la Facultad de Derecho en la UNAM, llevar a cabo crítica jurídica. La crítica jurídica es una emancipación universitaria también, sin embargo lo atacan desde otro lado. Y el movimiento de descolonización también está parte. Son 3 esfuerzos por el mismo tema, que es la descolonización epistémica. Los 3 se enfocan en lo mismo, no se hablan, no se conocen, sin embargo están haciendo esfuerzos. Lo interesante de esto sería que se convocara a una reunión plenaria de los 3 para que discutieran sus avances, sus estudios, lo que llevan realizado, que se dieran consultas. Esto sería una buena convocatoria, sin embargo no se ha hecho. Uno de los errores que tiene el proyecto de descolonización a nivel mundo y a nivel país, según logro identificar yo, sobre todo a nivel país, es que se ha enfocado demasiado en oponer una oposición, en dar una oposición al pensamiento del centro, o sea, de Europa y de Estados Unidos. Al poner una oposición no logras bastante, simplemente te resistes. Eso no es tan benéfico como podría verse, ya que la descolonización va más allá. La descolonización trata de crear, de construir nuevos pensamientos y nuevas ideas desde tu origen, más allá de destruir lo que viene de fuera. Lo que viene de fuera puede ser retomado con lo que tú ya tienes. Entonces la descolonización va mucho más allá, porque no se enfoca solamente a oponerse, sino a construir nuevas vías, nuevas opciones. Podemos poner un ejemplo: la universidad. La universidad de nuestro país está totalmente colonizada. ¿A qué me refiero con esto? Que la universidad de nuestro país puede ser identificada como una fábrica de historiadores, antropólogos, licenciados en lo que sea, para servir a los intereses de Europa. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacer 100 economistas en Latinoamérica, ¿ok? ¿Qué van a estudiar esos 100 economistas? Esos 100 economistas van a estudiar la ciencia económica que se ha dado en Europa desde Adam Smith en Inglaterra. Entonces vamos a estudiar economía como se estudia en Europa desde siempre, obedeciendo los intereses de Europa para llevar el dinero y las arcas a Europa y el conocimiento a las universidades de Europa. En Europa estoy seguro que leen lo que hacen los latinoamericanos, lo leen con mucho más interés que lo que hacen los latinoamericanos mismos. Es muy difícil que una universidad latinoamericana se aprenda de sí misma. Lo que hace es aprender para exportar. Si nosotros hacemos historia, los primeros que nos leen son los franceses. Los franceses tienen los mejores institutos de historia, donde se leen las mejores historias de nuestro país, que no leemos nosotros, las leen ellos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos para aprender, para construir, estamos para exportar lo que hacemos. Eso es colonialismo totalmente. Es como tener una hacienda de peones trabajando el azúcar. Ellos trabajan el azúcar, pero no se la comen. El azúcar se queda para el hacendado. Es lo mismo. Ese es uno de los principales problemas, que nuestra universidad está hecha así. Nuestra universidad lo que nos enseña es a exportar nuestro conocimiento, no a generar un conocimiento que nos ayude. Si la universidad mexicana se esforzara en hacer economistas que ayudaran a la economía de México, creo que no tendríamos problemas económicos, tendríamos soluciones. Me pregunto, y se pregunta el movimiento en sí, ¿qué hacen los economistas mexicanos para mejorar la economía de los barrios, colonias, estados, municipios de nuestro país? Prácticamente no hacen mucho. Ese es uno de los esfuerzos loables de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que se esfuerza en sacar resultados para su propio contexto social. En cuanto nos damos cuenta de que nuestro contexto social es lo prioritario,
podremos empezar a hacer otras cosas. Muy bien, entonces las investigaciones que lleva a cabo dan por resultado que el movimiento académico intelectual generado por la descolonización tiene su origen en la teoría de la dependencia a mediados del siglo XX. Tiene un desarrollo con el que después se genera el movimiento de descolonización. El movimiento de descolonización en la actualidad tiene bastantes actores teóricos, tales como Frantz Fanon de Francia, Boaventura de Sousa de Portugal, Enrique Dussel de Argentina, Paulo Freire de Brasil, aunque ya murió. Todos ellos tienen la idea de crear una epistemología desde el sur, en un diálogo sur-sur. ¿A qué me refiero con un diálogo sur-sur? Que en la misma teoría de la dependencia se nos maneja como en una bifurcación. Se maneja que los países del mundo están divididos entre centro y periferias. El centro es donde se encuentran los países que son potencias mundiales hasta el día de hoy, y las periferias son los países dependientes de ese centro. Los países que son colonias o dependencias de ese centro son países donde se generan los movimientos de descolonización en el mundo. México no ha enfocado mucho sus esfuerzos intelectuales o académicos a este tema, debido a que nuestro movimiento teórico, las intenciones teóricas de nuestros académicos se encuentran enfrascadas más en un desarrollo prehispanista, por así decirlo, indigenista, en el que se pretende regresar a lo antiguo sin preguntarse qué pasó en los 300 años de colonia. Los 300 años de colonia nos hicieron que la sociedad mexicana o novohispana tuviera una especie de sincretismo muy particular entre el mundo prehispánico y el mundo español, el mundo occidental. Da como resultado lo que es la sociedad mexicana. Esto se puede ver muy claro en el trabajo que lleva a cabo Bonfil Batalla. Bonfil Batalla en 1987 genera trabajos para empezar los estudios de descolonización con esta perspectiva prehispanista. Sin embargo, él ya denuncia un poco la vista un poco parcial del estudio, debido a los enfoques prehispanistas que tenemos de nueva cuenta heredados del nacionalismo postrevolucionario. El análisis del movimiento de descolonización en México arroja los siguientes resultados. Después de hacer una comparación, el movimiento alcanza un nivel de aspiraciones revolucionarias. ¿Por qué? Porque pretende la inversión inversión política de los actores sociales, un cambio ideológico transformador y sobre todo una destrucción de una actual epistemología para construir otra. La destrucción epistemológica es un cambio revolucionario, indudablemente. Puede ser comparado con la Revolución Francesa, puede ser comparado con la Ilustración o el Renacimiento. Esas son las miras máximas del movimiento. Otra de las cosas que se pueden notar en un análisis semiótico es que la semiótica que utiliza el movimiento de descolonización es de resistencia. De resistencia y de confrontación. Confrontación con la epistemología predominante, hegemónica, por lo cual siempre se hace uso de, cadenas, símbolos de violencia o símbolos de confrontación. Recordando lo que vimos en clase y el análisis geopolítico que se nos enseñó a realizar, el movimiento de descolonización tiene tintes globales. Globales porque llega, insisto, desde América Latina, pasa por Andalucía, después llega a Marruecos, llega a Bagdad, termina en Filipinas y puede abrazar el mundo. En esto me refiero a que el diálogo sur-sur es un diálogo global, un diálogo entre las periferias del mundo, en el que está incluido claramente nuestro país.
La invitación a hacer una teoría crítica y una nueva perspectiva epistemológica para la visión del mundo y comprensión de este es una visión compartida por todo, que debe ser compartida, y se le invita a la construcción por el mismo Ramón Grossfogel en varias ocasiones a todo el sur global. Así que el análisis geopolítico nos dice que la influencia es amplia. La influencia revolucionaria del enfoque descolonizador nos invita a participar activamente. Se puede participar activamente desde la universidad, desde cualquier centro de estudios. Cualquier producción teórica, práctica o metodológica es bienvenida, a menos eso se alcanza a percibir en los enfoques primarios de la descolonización. Como final y conclusión del trabajo, puedo decir que no pude limitarme al trabajo de la descolonización en México simplemente porque el trabajo de descolonización en México es incipiente, es bastante somero y no hay mucho, me hubiera quedado corto. Así que tuve que ampliar la investigación para hacerla en un plano global, ya que en el mundo se han hecho muchas más cosas en torno a este tema que en nuestro propio país, ya que en nuestro país, insisto, seguimos permeados por el dañino pensamiento posrevolucionario y el proyecto de nación que se construyó desde mediados del siglo XIX. Esto, más que beneficiarnos y darnos una identidad como mexicanos, ha impuesto límites teóricos, límites prácticos, y nos ha hecho reducirnos teóricamente, académicamente, universitariamente y sobre todo epistemológicamente. Lo que podemos hacer es recuperar la epistemología que hemos producido y que podemos contribuir con este movimiento. Esas serían mis conclusiones. Bueno, este fue mi trabajo de certificación. Soy Rubén Zárate. Cualquier duda, pongo mi correo aquí abajo. Cualquier comentario, aportaciones bien recibidos, sobre todo las críticas, porque es importante construir un tema como el que acabo de exponer, y siento que cualquier tipo de comentario, sea negativo o positivo, ayudaría a fortalecer las investigaciones futuras. Gracias.